Grandemente, poderosamente, aleluya. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, vamos a compartir esta noche. Para mí es un honor estar una vez más aquí parado enfrente de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo para mí es una gran responsabilidad delante de Dios por cada palabra que sale de mi corazón hacia ustedes. Venía meditando en esta cita, de hecho ya la había leído anteriormente, y pensando en ella, la gravedad de estas palabras que el libro de Hebreos nos habla esta noche. Habló grandemente a mi vida esta porción de la Escritura que quiero compartir con ustedes, y que verdaderamente el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros a través de su palabra. Dice la Escritura que daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Cada palabra, hermanos, cada palabra. Si es una palabra de edificación, el Señor nos va a pedir cuentas. Y si es una palabra que no edifica, lo contrario o lo opuesto a la edificación es destrucción, también vamos a dar cuentas. Cada palabra, hermanos. Y por eso para mí es una gran responsabilidad el compartir la palabra de Dios. Y no hay que tomarla liviana o ligeramente, la palabra de Dios. Así que leamos la palabra de Dios en reverencia, en la unidad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la siguiente manera. Hebreos 10, dice así el versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Y aquí hay una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, oiga, ¿qué dijo? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. El tema de esta noche, mis amados hermanos, se titula iniquidad. Es algo que, la iniquidad es algo que está en la vida del ser humano cuando está mencionando que voluntariamente cometemos el pecado. Es decir, estoy consciente, escuche esto, estoy consciente en mi mente, estoy consciente, en el consciente estoy claramente entendido de que el pecado que lo voy a hacer, que voy a cometer, es voluntario, porque yo estoy cediéndome a él. Entonces cometo lo que se llama iniquidad. La iniquidad va más allá de un pecado trivial o un pecado sencillo como el robar o el mentir, aunque es pecado también, pero más sin embargo la connotación de la palabra iniquidad es de que lo hago con una intención a sabiendas de que es pecado. Eso es iniquidad. Lo hago con una intención a sabiendas de que es pecado. La iniquidad. Y este precioso libro de Hebreos, capítulo 10, dice claramente: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, óigame, si pecamos voluntariamente después, es decir, usted y yo somos creyentes, ¿estamos de acuerdo en eso?
Somos lavados por la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Somos regenerados por el Espíritu Santo y transformados y estamos caminando bajo la nube de gracia por el poder del Señor, amén. O sea, somos familia de Cristo, hijos e hijas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, aquella que derramó la cruz del Calvario por su sacrificio. Tenemos ese conocimiento en mente, en el espíritu, en el alma, en lo profundo. Entonces, tenemos ese conocimiento y sabemos que hemos conocido, ¿qué? Dice la Escritura ahí, conocimos la verdad. Y Jesucristo dijo claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres de la mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Somos libres del pecado, somos libres de la mentira, somos libres de muchas cosas que conllevan en la palabra pecado, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice claramente, y escuche bien esta porción del versículo 10, dice aquí claramente, porque si pecáramos voluntariamente, después, es decir, ya conociendo y sabiendo que lo que me perdonó Dios, el Padre, por causa del Hijo, porque Jesucristo dijo bien claro que nadie podía llegar al Padre si no es a través de Él. Yo no puedo ir al Padre y decirle, Padre, perdóname, si no tengo a Cristo. Aleluya. Yo no puedo llegar al Padre. Hay un mediador entre quién y quién. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces ese mediador me lleva a la presencia de Dios. Ese mediador toma mi vida, toma mi persona y me lleva a la presencia de Dios cuando yo estoy abriendo mi corazón. Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos en la misma página, estamos en la misma foto, estamos bien ahí, perfecto. Entonces tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el conocimiento de la verdad nos hace libres, rompe cadenas, rompe situaciones, rompe adversidades, cambia nuestra mentalidad, es decir, que sabiendo que estamos pecando en este camino de pecado, cuando la verdad viene a mi vida, ¿qué es lo que yo hago? Entonces me doy la vuelta y ya no sigo ese camino de pecado, sino que voy buscando a Dios. Voy buscando a Dios. Y este camino en el que yo estoy buscando a Dios, óigame, es un camino de prueba, un camino de lucha, un camino de adversidad, pero también es un camino de tentaciones. ¿Por qué razón? Porque hay dos caminos. El camino que lleva a la perdición es angosto, ¿verdad? Es ancho. Es ancho. El camino que lleva a la perdición es ancho. Pero el camino angosto es el que me lleva a la vida eterna. Y el camino angosto, hermanos, es un camino difícil, pedregoso, de espinas, de montañas, de desiertos, de dificultades. El camino ancho es de buen reconocimiento, de buena fama, de buena popularidad, apartados de Dios, alejados de Dios, pecando y pecando y pecando y pecando. Ese es el camino que me lleva a la perdición, el camino ancho. Pero el camino angosto me va purificando, me va santificando. El camino angosto me va llevando cada día más a la presencia de Dios. Porque elegí por voluntad, después que el Espíritu Santo tocó mi vida, al oír la palabra de Dios, elegí yo aceptar a Cristo. Decidí en mi corazón aceptar a Cristo, no por voluntad humana, porque mi voluntad humana estaba muerta. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero sin embargo, cuando el Espíritu Santo usó la palabra del predicador para que ese día hablara el mensaje que Dios quería que yo escuchara, ese día marcó una historia en mi vida y en la suya para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, somos llamados hijos de Dios por causa de que hemos creído por fe. Aunque no lo hemos visto, le hemos creído. Aunque no lo hemos visto, le hemos creído. Entonces, de esa forma, estamos conociendo la verdad. Estamos encaminados en la verdad. Estamos encaminados en que verdaderamente el camino es Cristo. Yo soy el camino y sobre ese camino que es Cristo, yo sigo caminando. Yo sigo perseverando. Yo sigo aprendiendo más de Él. Por eso Juan capítulo 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos primeramente que guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo. La ley de Dios no es gravosa, es saludable. Es más, refrigeria nuestros huesos.
La ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros estamos en ese camino y por una causa, motivo, razón o circunstancia, voluntariamente, escuche bien esto, porque ya hemos tenido el conocimiento de la verdad, voluntariamente decidimos pecar. Decidimos pecar. Entonces la voluntad se rinde al pecado, y cuando se rinde al pecado, entonces cometemos la infracción y se hace la iniquidad. Porque voluntariamente lo estoy haciendo. Voluntariamente lo estoy rindiendo. Voluntariamente en mi conocimiento, en mi mente, ya habiendo conocido a Cristo, habiéndolo recibido en mi corazón, habiendo mi nombre escrito en el libro de la vida. Oiga, porque con temor y temblor hay que guardar la salvación, hay que cuidarla. Pero más sin embargo, mis amados hermanos, peco voluntariamente. Peco voluntariamente. Y miren lo que dice la Escritura. Dice el versículo 26. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces, ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificio. Porque hubo un sacrificio. Un solo sacrificio. Y ese sacrificio fue el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificio. Es decir, yo ya no tengo, obviamente, que volver a pedir, Señor, sacrifícate otra vez, o que Cristo venga otra vez a sacrificarse porque yo he pecado. Tengo que estar claro y consciente de que el pecado me aleja de la presencia de Dios. El pecado hace que yo me sienta indigno delante de Dios. El pecado hace que si la presencia de Dios se aparte de mí. Por eso el salmista David dijo bien claro: Señor, no apartes de mí tu espíritu. No me lo apartes. Oiga, porque estamos conscientes de que tenemos esa experiencia en el espíritu de nuestro. En el espíritu nuestro tenemos esa experiencia de que nos hemos quebrantado delante de Dios cuando escuchamos la palabra. Temblamos y sentimos la presencia de Dios cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando estoy orando, cuando usted está gimiendo delante de Dios. Si usted tiene un tiempo de experiencia con Dios en la madrugada, en la tarde, en la noche, en el carro, donde quiera que usted vaya, usted va a sentir la presencia de Dios. Lo va a sentir. Pero si usted no siente nada, mis amados hermanos, y por más que usted hable, y por más que usted diga, y por más que usted piense, por más que usted actúe, analícese delante de Dios. La Escritura mismo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinar. ¿Hay alguna cosa en mi interior? ¿Hay algo que me impide acercarme a la presencia de Dios? Porque trato, pero más sin embargo no puedo llegar, no puedo recibir, no puedo sentir. El salmista tenía tantas preocupaciones. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. El salmista estaba clamando. Él tenía esa preocupación, tenía esa situación. Cuando pecó con Betsabé, hermano, fue tan grave la situación que este hombre se cegó completamente. Hasta que Dios, pasado un tiempo, a través del profeta Natán, va y le habla y le dice en su cara lo que él era. Entonces, es así como Dios está obrando en nuestras vidas cuando voluntariamente nos apartamos de su presencia. Voluntariamente me rindo yo a pecar, a hacer lo malo, a hacer iniquidad. No es un pecado sencillo, hermano, porque aún Juan dice que los hijos de Dios no pecan voluntariamente. No pecan, podemos pecar, caemos, pero el Espíritu Santo nos redarguye para arrepentirnos. En ese momento, entonces, vuelvo nuevamente a retomar el camino y decirle: Señor, sí, yo he pecado voluntariamente, perdóname, Señor. Pero el que está pecando voluntariamente está esperando que otra vez haya otro sacrificio de Cristo, y ya no hay. Ya no hay otro sacrificio de Cristo. No más. Es el único y fue y se acabó. Y no será más. El cordero ya no puede ser inmolado dos veces. No puede. Fue inmolado una vez y para siempre. Y ya no hay más sacrificio. Entonces, cuando vemos aquí lo que dice el libro de Hebreos, dice claramente, hermanos, el versículo 27, dice: y ya no queda más sacrificio por los pecados, el 26 al terminar. ¿Y qué es lo que queda? Sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio. Una horrenda expectación de juicio. Y es ahí donde quiero llevarlo yo, al libro de Apocalipsis.
¿Sabe usted que va a haber un juicio para el pueblo de Dios en el trono blanco? Y va a haber un juicio para aquellos que no han abierto su corazón a Cristo. El mar entregará a los muertos, pequeños y grandes, y llegará ese día de juicio. Cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, vamos a entender claramente lo que es esa horrenda expectación. Las palabras que está diciendo mis amados hermanos, usted, yo no sé, pero analícela. Horrenda expectación. Dos cosas que van juntas. Algo horrible, algo que no desearíamos ver en ese momento, algo que no desearía estar en ese momento, algo que, si no me lo imagino, hermano, no quisiera ni siquiera pensar. Horrenda expectación de juicio. A eso hay que temer, hermanos. Hay que temer a la palabra de Dios cuando está hablando una advertencia tan grande. Y está hablando ¿a quién? Al pueblo de Dios, que es lo más triste, hermanos. Está hablando a cada uno de nosotros para poder enderezar nuestro camino, para poder tomar las riendas y el control de nuestra situación y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te la rindo, yo te la entrego, Señor, ya no quiero hacer más voluntariamente pecado, ya no quiero hacer iniquidad, Señor. Porque sí, podemos pecar, podemos hacer cosas que conlleven o que son iniquidades, y nadie lo va a saber. Ocultas las podemos tener. Podrá ser un tiempo, pero no todo el tiempo. Podrá ser un tiempo, pero no todo el tiempo. Porque llegará un momento en la vida de que Cristo nos va a enfrentar. De que Cristo nos va a llamar la atención. De que Cristo nos va a exhortar. De que Cristo en un momento nos va a decir: alto. Alto. ¿Por qué razón? Mira lo que sigue. La horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Dos cosas, hermanos, terribles, 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 que ha de devorar a los adversarios. Nos convertimos en adversarios. Nos convertimos en adversarios. Si nosotros somos amigos del mundo, dice Santiago, nos constituimos por derecho. Por derecho. Escuche bien, por derecho nos constituimos enemigos de Dios. Si antes éramos enemigos, dice la palabra en Romanos que por Cristo fuimos reconciliados con Dios. Por Cristo fuimos reconciliados por Dios. Con Dios, perdón. Entonces, si Cristo nos reconcilió con el Padre, ahora que yo peco voluntariamente, entonces me vuelvo yo un adversario, un enemigo de Dios nuevamente. O sea, vuelvo a mi estado original en el que yo estaba antes de conocer a Cristo. Vuelvo a esa posición. Estoy siendo un retrógrado, estoy retrocediendo. En otras palabras, estoy apostando, si podemos llamarlo de esa manera, de la fe. Y estoy volviendo a cometer las mismas cosas que hacía antes. Las mismas cosas. Entonces, vemos la situación de este libro hermoso, hermano, donde dice que es un fuego que ha de devorar. Un fuego que se ha de consumir. Devorar. Como cuando una persona no ha comido por una semana. No ha comido por una semana. Y de pronto, usted le pone un steak, un T-bone steak con vegetales y con un poco de ensalada. Y usted le pone la mesa llena de manjares y tantas cosas. Esa persona va a devorar, se lo va a comer todo, va a arrasar con todo. La palabra devorar es que va a acabar. Va a arrasar con todo. Así va a ser, oiga, esa expectación de juicio y ese fuego que va a devorar a los adversarios. ¿Se imagina qué grave es la cosa? ¿Se puede imaginar usted la gravedad de la situación en la que nos encontramos cuando voluntariamente pecamos y cometemos iniquidad?
La gravedad, hermano. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, en Éxodo, habla claramente, dice: sed santos porque yo soy santo. Yo te he escogido para que seas santo, para que seas para que seas santo, nación escogida, para que seas rey y sacerdote. Para eso te he escogido. Yo te he lavado por la sangre preciosa de mi Hijo Jesucristo. Para que seas eso. Tenemos un valor delante de Dios cuando la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros, hermano. Porque dice la Escritura en Juan que la sangre de Jesucristo, en las cartas, en la primera carta, la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Cuántos creen eso? Está en la palabra escrito. Entonces, si nos limpia de todo pecado, podemos ser librados de esta expectación de juicio, de este hervor de fuego y de este devorar. Juicio, hervor de fuego y devorar. Tres cosas que vendrán a aquellos que se convierten en adversarios. Entonces, para entender un poquito, el autor de esta carta está diciendo algo muy interesante. Dice, el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está haciendo un paréntesis y trayendo una base fundamental del Antiguo Testamento para poder cumplir la ley en un juicio que se lleva a cabo contra una persona por causa de 2 testigos. Va a morir y no hay remedio. Irremisiblemente, es decir, que no hay remedio, no hay solución, no hay abogado que lo pueda salvar. Irremisiblemente, si viola la ley de Moisés, si viola los mandamientos, los decretos y estatutos que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel anduviera en ellos, muere irremisiblemente. No hay salida, no hay por dónde escaparse. 2 testigos eran suficientes. Por eso que a Cristo le consiguieron 3. A Cristo le consiguieron 3 testigos y 3 testigos falsos. 3 testigos falsos para poder crucificar a Cristo. Entonces, miren, el autor está haciendo un paréntesis para traer del Antiguo Testamento y tomar en nuestra conciencia, en lo profundo de nuestro ser, en esa conciencia, tomar ese punto de partida, que si la ley no perdonó una violación por causa de 2 o 3 testigos, entonces el juicio que viene, el hervor y el fuego va a ser terrible, hermanos. Morir apedreado es la palabra, no apedrado, apedreado. Morir apedreado, hermano. Oiga, por lo menos el hombre quedaba ya de una vez sepultado, o la persona quedaba, para no decir un solo género, la persona quedaba sepultado bajo el montón de piedras porque le daban a pedradas. Y él moría irremisiblemente. Eso pasó en el Nuevo Testamento también con uno de los apóstoles. Pasó, el primer mártir, por tan solo decir: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y dice la Escritura en el libro de Hechos que ardidos y con un dolor en sus oídos, con algo que les estaba perturbando en sus oídos, no podían soportar, no podían resistir lo que este hombre estaba viendo: cielos abiertos y la gloria de Dios manifestándole, mostrándole al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y estos hombres no resistían el tan solo oír una verdad que a este hombre estaba siendo revelada para que todos pudieran creer, y en vez de creer, lo mataron. Estaba violando la ley él. Como judío estaba violando la ley y había más de 2 o 3 testigos ahí. Y por eso entonces entraron también y arremetieron con él a piedras. Y le dieron piedras y lo mataron. Esteban. Al apóstol Pablo también quisieron hacer lo mismo. La ley es dura. La ley es difícil cumplirla. Si tratamos de cumplir los 10 mandamientos y fallamos en uno, hemos fallado en todos. Hemos fallado en todos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo viene y no abole la ley, no la tumba, no la cambia, pero más sin embargo Él la resume en 2. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él la resume en 2. Entonces,
Este hombre, o el escritor más bien, cuando hace el paréntesis, mete la ley para entender que el juicio de hervor y de fuego y terrible que viene sobre los adversarios es peor todavía. Es de mayor gravedad que el ser apedreado por la ley, por haber faltado a la ley de Moisés. Porque mira la pregunta, una pregunta tan fuerte, estremecedora, escalofriante, una pregunta que verdaderamente nos pone, a mí me puso a temblar, hermano. Cuando yo la leí, a mí me puso a pensar. Cuando yo la leí, yo dije, Dios mío, esto es algo que realmente necesito, oiga, rumiarla verdaderamente en lo profundo de mi ser. Porque hay que temer a Dios, hay que tener el espíritu quebrantado y temer a Dios por lo que está preguntando. ¿Cuánto mayor castigo? Miren lo que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Primero, el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo? Está hablando en los primeros versículos, acuérdense, del juicio, del hervor de fuego y del devorar. Ahora, ¿cuánto mayor castigo merecerá si la ley no lo mata? Si la ley, aunque sí lo va a matar, no quiero caer en el error, sí lo va a matar, la ley lo va a matar a pedradas si cumplía la ley, si no cumplía la ley. Pero hoy, que estamos bajo la gracia, la ley no la estamos cumpliendo, pero estamos viviendo bajo la gracia. Y como estamos viviendo bajo la gracia, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que amarnos unos a otros, cumplir esos dos sencillos mandamientos que el Señor dejó resumidos. Amar a Dios y amar al prójimo. Dos sencillos mandamientos que el Señor dejó resumidos. Si no pueden cumplir los 10 o fallan por uno de los 10, por lo menos les dejó dos. Por lo menos les dejó dos, que no va a ser difícil ni imposible de poderlo lograr. Entonces, la pregunta cabe hacer, y lo que dice el autor, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo? Yo me puse a imaginar, Señor, ¿cuál será el mayor castigo? ¿Qué castigo tan grande será para aquella persona que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Será el lago de fuego el último fin? ¿Será el lago de fuego el final de la vida de esa persona? ¿Será? ¿Será que llegará allá y tendrá por lo menos una estadía allá? La pregunta, ¿puede ser una respuesta esa? Puede ser una respuesta, yo no digo que sea la respuesta. Puede ser una respuesta esa, aunque sí, ahí está el lago de fuego, pues más adelante vamos a ver que serán echados al lago de fuego y dice, al final del versículo 31. Pero más sin embargo, hermano, pensemos en esa pregunta. ¿Cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Dentro de esa misma pregunta, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Tener por inmunda, algo que la inmundicia, los leprosos eran inmundos, y ellos cuando se vestían con esos trajes, con esas túnicas deplorables, esas túnicas que estaban sucias, esas túnicas que ya las arrastraban llenas de polvo, llenas de suciedad, y decían, y a lejos cuando entraban a la ciudad decían, inmundo, inmundo. Cuando entraban a la ciudad decían inmundo, porque era una persona leprosa, era una persona inmunda, algo asqueroso, algo que verdaderamente no sirve, no tiene valor, algo desechado por la sociedad. Una persona leprosa. La lepra consume la carne y va deteriorando el cuerpo poco a poco hasta deshacer y desfigurar completamente el cuerpo de la persona. No tiene límites, sexo, religión, posición, pobre, rico, alto, bajo, gordo, flaco. No tiene color. La lepra es lepra y cae a quien sea. Hablando en el tiempo de Jesucristo, estos hombres llegaban de esa manera. En el libro de Reyes encontramos a un hombre muy poderoso, un guerrero, un hombre que peleaba sus batallas y obedecía a su rey. Y llegaba ese hombre
a tal grado de que su lepra no podía ser curada por ninguno de los médicos, brujos, agoreros, magos, sortílegos, cualquiera que sea su posición para poderlo curar. No podían. No había poder humano, no había magia negra ni blanca. No había santería, no había nada que lo pudiera sanar a ese hombre. No había nada. Pero en la casa real había una muchacha. Y esta muchacha escuchó el problema. Esta muchacha sabía la situación. Esta muchacha dijo, si mi Señor fuere a ver al profeta para que hable con él, de cierto recibirá la sanación. De cierto. De seguro recibirá la sanidad. Este hombre habla con su rey y le dice, ok, voy a preparar cartas, te las voy a mandar para que vayas. Pero el mensaje, escucha, el mensaje fue oído erróneamente. Porque el rey de Siria manda cartas al rey de Israel para ver si el rey de Israel pudiera sanar a Naamán. Y no lo podía sanar. El rey de Israel rasga su ropa y dice, ¿cómo? Esto es una trampa. Está avergonzándome. ¿Cómo acaso yo tengo poder de vida para sanar a este hombre? No puedo. No había poder humano. No había poder humano. No había poder humano que lo pudiera lograr. Entonces, este hombre de tanto, lo envían al profeta para que pudiera hablar con él. Y se acerca al profeta. Pero el profeta en su casa no sale, sino que le envía a su mensajero y le dice, ve y dile que se hunda, que se zambulla, que se meta en el río 7 veces. 7 veces. El hombre orgulloso, prepotente, jactancioso. Pero si allá tengo ríos mejores y más limpios, ¿cómo yo voy a ir al Jordán? El Jordán, por lo general, en esos tiempos donde el profeta lo estaba enviando, estaba sucio. Mucha gente tiraba basura. Estaba lodoso, negro. Para quebrantar su orgullo. Para quebrantar su prepotencia. Para quebrantar todo lo que había dentro de ese hombre que estorbaba el que él pudiera recibir la sanidad. Entonces, inmundo era ese hombre. Ese hombre era inmundo. Al igual que en el tiempo de Jesucristo, los leprosos eran inmundos, sanó a 10 y regresó uno de los 10. Los 9 se fueron a presentarse con los sacerdotes. El uno vino a dar gracias delante de Dios, delante de Cristo. Ese no se presentó con el sacerdote, ese dijo, Señor, gracias porque me sanaste. Regresó a dar gracias. Pero sin embargo, hermano, la palabra inmundo o inmundicia tiene la misma connotación de repugnancia, algo de rechazo, algo que ya no sirve. Si usted deja un pedazo de carne en un mesón por 2 o 3 días, por 4 días o una semana, imagínense cómo va a quedar. Inservible, no se puede comer, no se puede lavar, no se puede digerir, no se puede hacer nada. Está inmunda, está sucia, está hedionda, apesta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cocinarla para después echarle salsita y comerla. No, hay que tirarla. Porque ya no sirve. Ya no sirve. Y eso es lo que está diciendo el autor de este libro. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. La sangre del pacto nos santifica. Me limpia de todo pecado. Le dije hace pocos minutos que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Le limpia a usted de todo pecado la sangre de Jesucristo. Le limpia a usted de todo pecado. Y me santifica. Es decir, que cuando tengo la sangre de Cristo sobre mí, en mí, completamente, yo puedo entrar ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios y hallar oportuno socorro. Puedo entrar ante la presencia de Dios. Me es permitible entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo me santifica. La sangre de Cristo me da el acceso de poder llegar. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie viene si no es por mí. Nadie. Entonces, el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre sobre mi vida, entonces me da el acceso directo para yo tener al Padre. No tengo que ir por intermediarios.
No tengo que rezar, no tengo que hacer penitencia, no tengo que estarme golpeando el cuerpo como hacen muchas personas que van hacia el Cristo negro. Un hermano estaba platicando la otra vez hacia el Cristo negro. Y hacen tantas mandas, sacrificios, penitencia, lo que quiera que se llame, para llegar ante un negro, estatua, monumento, como le llamen, y adorarlo. Imagínese usted. Entonces yo no tengo que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso, ninguno de nosotros, los que somos lavados por la sangre de Jesucristo, no tenemos que hacer esos rituales. Los rituales quedaron obsoletos, los rituales ya no sirven, los rituales quedaron en el pasado. Ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo, ahora vivimos bajo los rudimentos de Cristo. Ahora vivimos bajo la voluntad del poder de Cristo. Ahora vivimos bajo la voluntad de su palabra. Ahora vivimos y guardamos su mandamiento, entonces le amamos. Le amamos y guardamos sus mandamientos. Entonces, aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto, la cual lo ha santificado. La sangre del pacto. Entonces dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta, rechazo. Hiciere afrenta, se opone, lo tira, no le sirve al Espíritu de gracia. Ese es uno de los calificativos del Espíritu Santo: consolador, intercesor, Espíritu de gracia, Espíritu de poder. Uno de los calificativos, uno de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Al Espíritu Santo hiciéramos afrenta. Una afrenta, hermano. No ofrenda, afrenta. Algo por el cual yo ya no le estoy diciendo, no me sirves. Puedo yo solo. Quiero hacerlo yo, a mi manera, a mi forma. Y no estoy siguiendo la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, está haciendo esa pregunta, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, Él es el que va a juzgar, Él es el que va a condenar. Cristo, aunque Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Sí, está claro, perfecto. Al mundo. Y nosotros salimos del mundo para ser su pueblo. Entonces, esto es para el pueblo. Para cada uno de nosotros que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Nosotros que somos su pueblo. Entonces, como somos su pueblo, entonces Él nos va a juzgar. Dice que va a empezar por casa primero. Va a empezar por casa primero. El castigo, el juicio, va a empezar por casa primero. Va a empezar por cada uno de nosotros. Va a empezar por la iglesia, va a empezar por los pastores, va a empezar por los diáconos, los gobiernos, los ancianos. Todos aquellos que tengan un cargo de responsabilidad. Va a empezar por todas las autoridades primero. Va a empezar por ellos. Pero tampoco no deje su autoridad, su responsabilidad delante de Dios. Sígala trabajando. Porque usted necesita sabiduría y conocimiento para seguir haciendo la obra de Dios. Pero sin embargo, hermanos, vemos esta situación difícil. Algo que realmente nosotros tenemos que pensar. Tenemos que parar ya. Yo tengo que parar, yo tengo que dejar de hacerlo. Porque estoy pisoteando al Hijo de Dios. Estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto que me santifica. Y estoy haciendo afrenta. Pisotear, inmundicia y afrentar a tres personajes. A tres cosas: Cristo, su sangre y el Espíritu de gracia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se siente el Padre viendo todo eso de su pueblo? ¿Cómo se siente el Padre? ¿Cómo se sentía el Padre cuando veía a los profetas, a los sacerdotes, decir mentira al pueblo y encaminarlo, óigame, encaminarlo a un desastre? Encaminarlos a una perdición, encaminarlos a la destrucción completa. Si usted ha leído el libro de Jeremías, encontramos a Jeremías que estaba enfrente de un profeta, cuando él está diciendo mentiras al rey de que
Babilonia no iba a atacarlo, antes él iba a destruir a Babilonia y lo iba a romper así como rompió el yugo. Pero más sin embargo, cuando Jeremías sale de la casa, del lugar donde estaba, y viene palabra de Jehová y le dice, devuélvete. Y dile esto a ese profeta, que en un año va a morir. En un año va a morir. Oiga, y se cumplió la palabra. Al siguiente año, murió. Oiga, hay que tener temor a la palabra, hermanos. Hay que tener temor a la palabra. Cuando la leemos, leámosla con temor y temblor, leámosla con reverencia, leámosla con adoración, leámosla verdaderamente sabiendo y conociendo que el juicio Dios lo va a empezar por mí. Dios lo va a empezar por mí, por usted. El juicio lo va a... Por eso yo dije al inicio de esta enseñanza, mis amados hermanos, que cada palabra que sale de mi boca, el Señor me va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas. Cada palabra. Y es una gran responsabilidad, dije. Soy responsable por cada palabra que ustedes están recibiendo ahorita. Él me va a pedir cuentas. Y por esa razón entonces tengo que tener temor y temblor, porque esta palabra que Él me está dando a mí ahorita, me está hablando a mi corazón. Entonces yo tengo que actuar de una manera que agrade a Dios. Tengo que actuar de una manera que santifique y glorifique el nombre de Dios. Tengo que actuar, pensar, hablar, decir, analizar, porque nada se le escapa a Dios de mi persona. Nada se le escapa a Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No hay lugar en que me pueda yo esconder. Vámonos al libro de Apocalipsis para que le pueda, no solamente lo que el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo alto, lo profundo o al Seol, ahí tú estás. Pero mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 en adelante. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron quienes, la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Toda la gente estará huyendo, estará alborotada. Toda la gente estará buscando un lugar para esconderse de la ira de Dios, del juicio de Dios. Toda la gente estará buscando la mejor manera, subterráneo, profundo, para esconderse del juicio. Oiga, que no detendrá nadie lo detendrá el juicio de Dios sobre esta tierra. Nadie. Huye la tierra, huye el cielo y no hay lugar para ellos. No hay. Si no hay lugar para la tierra ni para el cielo, mire, mucho menos para nosotros. Mucho menos para nosotros que somos simples seres humanos. Que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amados, es triste, pero necesitamos nosotros regresar al camino de Dios. Necesitamos restablecer nuestra relación con Dios. Necesitamos mantener nuestra comunicación con Dios. No deje que la ira, no deje que la desesperación, no deje que los problemas, no deje que las situaciones lo aparten de la presencia de Dios. En un segundo usted puede perder la vida e irse al infierno. En un segundo, hermano, porque no sabemos el día y la hora. No solamente que Cristo venga, pero que nuestro corazón deje latir. Y vamos a estar, oiga, buscando que alguien me salve la vida. Y en vez de pedir perdón para irme al cielo, estoy diciendo, quiero que me ayude. Y no va a haber nadie que me ayude. Murió. Quedó ahí. Mucha gente ha muerto así, hermano. Futbolistas. Ahora los que se murieron los 70 del equipo de Brasil. Pudieron tener oportunidad mientras sabían que el avión se iba cayendo. Yo no lo sé, pero si tuvieron oportunidad de arrepentirse, gloria a Dios. Pero en ese momento, imagínese usted, déjeme agarrar una silla, hermano, para hacerlo de esa manera como estos hombres estaban sentados en el avión. Con qué desesperación, hermano. Sentados en el avión, oiga, sabiendo que se va a destruir el avión. Estaban asustados, viendo para todos lados, agarrándose el uno al otro, agachados uno, recibiendo la máscara a los otros, esperando un momento en que el avión pudiera levantarse, pero más sin embargo no tenían esperanza porque el avión se estrelló y cayó en pedazos. Se devoró, hermano. Se partió en 1000 pedazos ese avión, explotó, todos los 70 pasajeros
murieron. Murieron. ¿Qué oportunidad tengo yo entonces de poder seguir viviendo si sigo pecando? Juicio de Dios viene para mi vida. Juicio de Dios, hermano. Una ira, un malestar, un malentendido, una palabra que salga mal de mi boca, una palabra que salga de destrucción, va a enviarme directamente al infierno. Perdí santificación, perdí purificación, perdí todas las cosas que había hecho. No es Eclesiastés, es Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel para que usted vea. Capítulo 3. Ezequiel. Se me va el tiempo. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Alábele que vive. Oiga, no se me ponga triste con este mensaje. Yo quiero que usted se ponga, oiga, feliz, contento, porque usted está recibiendo una verdad. Y esa verdad usted lo va a hacer libre, hermano. Esa verdad le va a quitar el peso de confusión que hay en su mente. Esta verdad que usted está escuchando lo va a poner a meditar esta noche. Yo creo que, oiga, no va a poder ni dormir. Yo espero en Dios que no duerma. Así de malo, iba a decir así de malo, pero así le voy a pedir que no duerma con esta enseñanza, hermano. Porque tenemos que tener temor y temblor a esta predicación, porque verdaderamente el Señor quiere cambiar completamente nuestras vidas. Oye, en vano no murió Cristo. Cristo no murió por perros. Cristo no murió por burros. Cristo no murió por ningún animal. Murió por personas como usted y yo, para ser lavados por la sangre de Cristo. Para eso murió Cristo, hermano. Para redimir a un pueblo y hacerlo santo a través de su sacrificio. Santificarlo cada día. Murió por usted y por mí. Por usted y por mí. El hermano Rafael, cuando llegaba a la iglesia, me dice: espero que no te moleste, hermano, porque te gané tu asiento. Mira, ahí dice tu nombre. Me estaba figurando, me estaba hablando, me estaba diciendo, ahí dice tu nombre, Raúl. Le dijo: mi hermano, yo te dejo esa silla porque yo quiero mi silla que está en el cielo. Se lo dije así, estábamos bromeando. Le digo: hermano, yo te dejo esa silla, no importa esa silla, a mí no me interesa esa silla, yo quiero la silla que está en el cielo. Y así tenemos que buscar nosotros las cosas que están arriba, las celestiales. Las cosas de Dios. Es tiempo de quitarnos la máscara. Es tiempo de quitarnos la máscara. Es tiempo de sacarla. Porque recuerde, y se lo voy a decir nuevamente, el juicio de Dios va a empezar por casa. Si se lo ha olvidado, grábeselo. Es tiempo de dejar de pecar. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Volviendo a Apocalipsis. Oh, perdón, sí, Ezequiel, tiene razón, hermano. Ezequiel dice, el versículo 16, 3:16. Sí, aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás. Mire, Dios pone un límite. Dios pone un límite. De cierto morirás. Está diciendo, está estableciendo. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, dice: y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre, por no hablar, por no decir la verdad, por no encararlo y decirle: mira, hermano, estás yéndote rumbo al infierno, tu vida se está destruyendo. El alcohol y las drogas, la prostitución, el homosexualismo, cualquier acto de pecado que tú estás haciendo te está enviando al infierno. Hay que ser claros. Dígaselo con amor. ¿Cómo usted le diría esas palabras con amor? A ver. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo usted le diría esas palabras que acabo de mencionar con amor? Aleluya. Es que ¿sabe cómo se lo va a decir con amor? Cuando tengamos el amor de Dios completamente en nuestras vidas. Cuando tengamos el amor completamente dentro de nosotros. Cuando no sea nuestra carne. Cuando no sea nuestra carne. Cuando sea el amor completamente. Por eso dice la Escritura en Corintios: podemos tener profecía, podemos tener cualquier posición, podemos tener cualquier cosa, oiga, pero si no tenemos amor, nada somos.
Pero ¿usted qué hizo? ¿Yo qué hice? Ya le di la palabra, ya cumplí, ya se lo dije. Entonces esa sangre, si llega a morir, ya no será mi culpa sobre ella. O sea, ya no será su culpa sobre mí. Su sangre ya no se demandará de mí, ni de usted, cuando usted hable la verdad. Entonces eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Y entonces dice, pero si tú le molestares al impío y él no se, mire, y él no se convirtiera en lo que está sucediendo, la gente no va a escuchar. La gente decía, tú estás loco, tú estás loca. Ah, vete para allá. Como siempre el diablo usa, el Señor lo reprenda, esos mismos pensamientos a través de los años, a través de la historia, todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo va a ser siempre la misma palabra, rechazo. Siempre. Entonces, dice, si no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora, aquí viene lo otro. Aquí viene la otra parte, el justo. ¿Y cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Ahora, aunque te diga, no, pues si la palabra dice que no hay ni uno que sea justo. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo nos ha justificado y por eso somos justos. La sangre de Cristo nos ha justificado, justos y santos, nos ha justificado y por eso somos nosotros justificados, somos justos. En este cuerpo de inmundicia, en este cuerpo pecador, en este cuerpo pecaminoso, aún así, la sangre de Cristo que nos ha santificado nos hace justos delante de Dios. Justos. Entonces, aquí viene ahora la amonestación para el justo. Dice el versículo 20, perdón. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Es decir, Dios nos la va a contar. No vale lo que haya hecho, no importa cuántas haya hecho, no importa cuántas obras de caridad haya hecho, no importa cuántos ministerios o iglesias haya abierto, no importa cuántas misiones haya hecho, no importa cuántas ofrendas o diezmos haya traído, no importa cuántas cosas haya hecho, si se apartó del camino, si dejó a Dios y muere, oiga, ¿a dónde usted cree que va? Al infierno. Sinceramente. Entonces, dice bien claro, morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, volviendo ahora a Apocalipsis, capítulo 20. Ya para terminar, hermano. Entonces el versículo 12 dice, ya leí el 11, el 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y otro libro fue abierto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, el Hades, el mar entregarán todo el montón de gente que murieron para ser juzgados. Entonces, el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y lo triste de esto, hermano, es que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde va la muerte y el Hades también. Ok, entonces aquí hay que hacer una sola cosa, hermano. Y lo que hay que hacer es volvernos a Dios. Completamente, enteramente. No podemos escondernos. Dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. La palabra nos ha amonestado tantas veces y la hemos leído, leído, hermanos, y no hemos tomado conciencia del peligro en el que estamos viviendo. Escuchen lo que estoy diciendo. Estamos viviendo del peligro en el que estamos viviendo. Y necesitamos enderezar nuestro camino.
necesitamos enderezar. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos unidos necesitamos enderezar nuestro camino. Como individuos, yo necesito enderezar mi camino. Usted necesita enderezar su camino. Usted sabe de qué pata cojea. Usted sabe. Yo sé la mía. Y más sin embargo estoy buscando enderezar mi camino. Cada día, enderezar mi camino. Cada día, santificarme. Cada día, buscar la presencia de Dios. Cada día, querer más de Él. Como el salmista dijo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, oh Dios, clama el alma mía por ti. Buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Hace pocos días atrás, en mi trabajo, me estaba ayudando una persona que vio la agencia. Y me dice, don Raúl, ¿usted es predicador? Mire cómo está sucediendo la cosa. ¿Usted es predicador? Yo le pregunto, ¿quién te lo dijo? No, yo sé que usted es predicador. Se mira que usted sabe algo. Y bueno, para la gloria de Dios, le dije yo. Y el hombre comienza a relatarme un problema que tiene más bien con su ex esposa. Algo personal, algo íntimo. Me estaba diciendo esto, lo otro, aquello, lo que lo metió a la cárcel, le quitó un poco de cosas. Bueno, ese hombre estaba con su estima por los suelos. Pero al mismo tiempo, a pesar de que él sabía que su ex esposa se había ido con otro hombre y ese hombre estaba casado y ella era la tercera mujer que él tenía, él todavía decía, pero es que yo todavía la quiero. Y si ella me dice que regresemos, yo regreso con ella. Mira hasta el punto que estaba pensando. Yo le dije, mira una cosa. Lo que tú estás diciendo no es amor, es obsesión. Cuando tú estás obsesionado con una persona, tú aparentemente vas a borrar todos sus errores con tal de que todo quede bien. Con tal de que todo quede bien. Vas a tapar esto aquí, vas a tapar esto acá, vas a cubrir aquí, vas a borrar acá, lo vas a mover atrás y lo dejas en el olvido, según tú. Pero eso se llama obsesión. Porque lo que hizo tu ex esposa no tiene ni derecho ni justificación el haberlo hecho. Ni tanto para el esposo, ni tanto para la esposa. Así que no nos libramos ninguno. No hay justificación. Entonces yo le dije bien claro, mira, tú necesitas, le digo, necesitas rápidamente que el Señor te libere de ese problema. Estás más atado que un nudo terrible. Y necesitas que el Señor te ministre, necesitas la palabra de Dios, necesitas que el Señor te libre de todo eso. Pensé que el hombre iba a llegar al día siguiente, hermano, pero por alguna razón no llegó. Yo le dije, mira, te quiero llevar a mi iglesia. No tenía una tarjeta, se me había agotado las tarjetas que llevaba. Le digo, te voy a dar mi dirección, pero déjame hacer unas copias, déjame hacer esto. Y ya me ocupé en otras cosas y ya no lo vi al hombre y no lo he vuelto a ver. Y eso me pone a pensar. Eso me pone a pensar, hermano. El tiempo corto que tenemos para nosotros poder enseñar y sacar a las almas del camino de perdición donde estamos. Del cautiverio. Entonces, Isaías se cumple claramente lo que Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me dijo Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas, a predicar, a dar libertad a los cautivos, libertad a los presos y a vendar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo dijo, cuando abrió el libro, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy. Así lo dijo Cristo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, perdón. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y hoy se da esta enseñanza para que nosotros cumplamos a partir de hoy lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se alejará de ustedes. No, se acercará a vosotros. Acercaos. Entonces, Dios está dispuesto a que nosotros nos acerquemos y Él se acercará. Y cuando Él se acerca, entonces Él comienza a restaurar. Él comienza a sanar. Él comienza a liberar. Él comienza a sacar todo lo que nos estorba
que su presencia nos llene. Él comienza a renovar, a cambiar mentes, a cambiar corazones, a cambiar sentimientos, a renovar emociones, a hacer cosas que ni la psicología, que ni la pediatría, que ni la psicoterapia, que ni las pastillas, los medicamentos, los remedios, ni el alcohol, ni las drogas pueden hacer. No hay hombre, no hay poder humano que pueda librarnos como lo puede hacer el Señor. Y el Señor puede hacerlo solamente cuando dice Isaías: venid a mí y estemos a cuentas. Venir a mí. Amén. Así que les hago esa invitación que el Señor está haciendo. Y Él dice: venir a mí y estemos a cuentas. Amén. Así que pongámonos de pie, hermanos. Vamos a entonar un canto de adoración que realmente nos permite el Señor ministrarle, y que el Espíritu Santo comience a ministrar por la palabra que hemos escuchado. Aleluya. Gracias, Señor. Y quiero hacerle una invitación, que usted pase al altar, hermano. Si usted desea arrodillarse delante del Señor, si usted desea estar parado, venga. Yo le hago esa invitación. Yo le hago esa invitación para que usted se ponga a cuentas con Dios. No necesariamente usted puede, oye, usted lo puede hacer en la silla, está bien. Yo no tengo problemas con que usted lo haga en la silla. Yo no tengo problemas con eso, en realidad. Pero si usted quiere, si usted desea en su corazón y siente en su espíritu acercarse a Dios, oiga, salga del lugar santo para entrar al lugar santísimo. Venga al lugar santísimo. Venga al altar de Dios. Venga, humillémonos todos. Humillémonos en la presencia de Dios. Derramemos nuestro corazón delante de Dios. Recuerde que no podemos engañarle a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado.